Empezamos la lección 6 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí estamos y pongo este foto aquí porque es allí tienen mi hija, la rubia, la güerita, como decimos aquí. Ahí en la foto. También mi esposa está ahí en la foto. Y tengo que poner una foto de mi esposa hoy porque cumple años hoy. Y estoy enseñando clases entonces de respeto. Feliz. Tengo que poner su foto y entonces ella está saludando ella a nosotros. Un saludo a ustedes. Moisés, si quisiera saludar oficialmente al grupo. Sí, muchas gracias. Es un honor que Dios nos concede el volvernos a reunir para seguir estudiando su palabra y ahondando en conocimiento y el denuedo que Dios necesita y pondrá desde luego por inspiración del Espíritu Santo. Hago un extensivo saludo también a su esposa Cindy. ¿Cindy o Cintia? ¿Cómo es el cuento? Los dos. Bueno, generalmente, oficialmente su nombre es Cintia, pero siempre ponemos el nombre Cindy. Es que así llama mi hija menor. Bueno, ¿Sí? entonces le damos un saludo especial en el día de su onomástico y el que qué mejor que poderlo compartir hoy estudiando con nosotros. Muchas educación y bendiciones para ti. Sí, gracias Moisés, muchísimas gracias. ¿Y Eduardo? Sí, buenas noches, pastor. Es un privilegio estar aquí con todos los hermanos que estamos participando en este curso. Es una gran bendición. Lo poquito que yo pues contribuyo con mis puntos de vista, pero es recíproco lo que yo recibo por parte de todos los hermanos, por parte de usted, pastor, y principalmente por parte del Espíritu Santo, porque Él es el que escudriña, Él es el que conoce las intenciones de cada uno de nosotros, de cada corazón de cada uno de nosotros. Y yo estoy completamente deseoso por conocer más. Es mi deseo, es mi anhelo por, por llenarme más de la palabra del Espíritu Santo, para que Él, pues en un determinado momento, yo pueda ser un vaso que el Espíritu Santo pueda usar a través de este humilde servidor. Saludos y bendiciones para todos. Saludos para su esposa, pastor, para su esposa y para toda su familia, y para los hermanos que estamos en este curso también. Saludos desde el Estado de México, Chimalhuacán. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Ok, seguimos adelante. Edith también está aquí con nosotros, pero creo que todavía no tiene audio, entonces tal vez más tarde Edith también nos va a saludar. Y no sé si de Alejandro y Berta y Isaac, pero vamos a seguir adelante. Una pregunta para empezar hoy. Menciona por qué puede ser a la vez urgente, natural y difícil evangelizar a su familia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo puede ser a la vez urgente, natural y difícil? Sí puedo participar. Por favor, pastor. Eduardo, sí. Claro, Eduardo. Sí, bueno, yo considero que urgente porque, por ejemplo, yo aquí en casa, pues el único convertido hasta el momento, pues somos 3 personas, pero quien vive con mi familia, soy yo únicamente. Está mi esposa, está un hijo, está otra hija y está un yerno. Ellos no son convertidos. Y es urgente porque yo observo
actitudes, comportamientos, eh, pues completamente que yo quisiera ayudarles. De hecho, cuando tengo la oportunidad, las veces que estoy con ellos, yo los exhorto, yo los invito y de la manera, pues, dentro, dentro del amor de Cristo, que ellos también se acerquen, que crean que Jesucristo, Él es el único camino, Él es la única verdad que puede transformar, que puede cambiar corazones, que puede restaurar vida. Él tiene el poder y el dominio a través de su sangre preciosa que él derramó en la cruz del Calvario. Difícil, efectivamente difícil, porque hay veces que luego reaccionan de una forma no como uno quisiera. Hay veces que luego pues nos hacen sentir mal, no, sus, sus comentarios no son apropiados, eh, de una forma, por decirlo así, indolente, que hay veces que luego sentimos, nos hieren pues, ¿no? Porque no toman en cuenta, no le dan el valor del, de esa expiación que hizo, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero yo los comprendo porque de cierta manera ellos, pues no les resplandece la luz de Cristo. Ellos están completamente separados de Dios. Entonces, mi, mi trabajo por mi parte como cabeza de hogar, pues es demostrarle que Jesucristo es el que me ha cambiado, es el que ha restaurado mi forma de pensar. Él ha cambiado hasta mi forma de hablar, aquellas palabras que yo antes usaba, que eran parte de mi léxico, han sido echadas fuera, pastor, completamente fuera. Algo muy hermoso que solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacer en cada uno de aquellos que creemos en Él. Sería todo, pastor. Sí, bien dicho. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Entonces vemos que, bueno, porque sin Cristo no hay esperanza de la vida eterna. Vemos la urgencia, ¿verdad? La dificultad, pero es natural que vamos a querer hacerlo. Sí, gracias. Gracias, Eduardo. Ah, el Debbie ahora está con nosotros. El Debbie, buenas noches. Bienvenida. ¿El Debbie me escucha? El Debbie, bueno, tal vez más tarde. Moisés, ¿iba a comentar? Sí, pastor, pues casi son las mismas circunstancias que me aquejan, igual al hermano Eduardo. Yo soy el noveno de 10 hijos de una familia supuestamente numerosa. Soy el único convertido. ¿Me escuchan? Sí, Aló. sí. Soy el único convertido de la familia. De hecho, de la familia ya no quedamos sino 7 hermanos. Mis padres murieron católicos. Tuve una relación casi de 28 años con mi ex esposa. Tampoco creyó mi paso del catolicismo al cristianismo. Y antes confundía que, claro, que acá que se aceptaban muchas cosas, pero no quiso asimilarlo. De todas maneras, mantengo una buena relación, más que todo con mis hijas y con ella, pues, con la situación normal. Actualmente tengo una pareja, ya completamos 4 años, pero también tengo el mismo percance. Ella es separada, es decir, digamos, católica. Y no me ha sido posible ni aún así. Sin embargo, pues lo veo que es urgente porque pues una vez notan los cambios que operan en la vida de uno, del hombre que fui al que soy hoy, es muy diferente y me gozo y me lleno de la plenitud del Espíritu Santo y de Dios en mi vida. Es urgente pues en el sentido también de que lo más probable y lo que uno más desea para toda su familia, sus seres queridos y amigos, es que una vez que ya conoce algo de la verdad, ellos también lleguen a los caminos de Cristo. Sin embargo, ha sido difícil y es una lucha continua.
solamente me dispongo en lo que Dios provenga de mi vida, porque también he sentido el llamado de servirle a Dios en compensación a lo que Él ya hizo por mí. De hecho, les comentaba anoche de que yo tuve un problema de diagnóstico, inicialmente fue de esquizofrenia desde el 94, luego me lo pasaron a lo que es trastorno afectivo bipolar o psicosis maníaco-depresiva, en la cual intenté quitarme la vida de muchas formas, pero Dios no lo permitió. Y en agradecimiento a eso, hay ocasiones que incluso me trasnocho con personas que me llaman por WhatsApp o Messenger a compartirme ese tipo de experiencias que yo tuve, y entonces en virtud de agradecimiento yo le llevo la corriente, pero luego lo sitúo en donde debe ser, porque las enfermedades mentales son cosas serias. Entonces, en virtud de eso, trato de servir y quiero, y es mi anhelo servirle, ya inclusive si usted puede constatar con los pastores Harold Jackson Rodríguez, el pastor Phyllis Stradben, también en los cursos que he hecho, ya me están invitando el pastor Joel a iniciar otro nuevo curso el martes, que gustosamente lo voy a hacer. Deseo instruirme, pero más que instruirme, servirle, ser un fiel servidor y ministro de Cristo. Todo lo pongo en manos de Dios, que es el que decidirá por mí. No quiero ser yo quien tome las decisiones, sino que Dios tome las decisiones por mí. Entonces, en vista de eso, procuro y quiero que mi familia también llegue allá, pero es bastante difícil en el sentido de que están arraigados en el catolicismo. Entonces, lo natural y lo más lógico es que quiero que evangelizar a mi familia, a mis seres queridos, pero no puedo obligarlos tampoco a cambiarlos. Solamente le pido a Dios que a través del Espíritu Santo les dé el conocimiento pleno o la forma de que lleguen a los pies de Cristo como debe ser. Ese es mi clamor también y mi aporte para la clase de hoy. Sí, sí, muy bien, sí, gracias Moisés. Sí, entonces vemos que es con familias, puede ser, bueno, difícil, importante y todo al mismo tiempo, ¿verdad? Edevi, buenas noches, ¿ya tiene audio? Edevi. Tiene su micrófono apagado, Edevi. Sí, buenas noches, pastor. Se me ha dificultado, yo creo que no hay red, o yo no sé qué pasa, pero he tenido mucho problema con la señal. Tal vez por el frío. Sí, yo creo que sí. Sí, pero qué bien, qué bien. Pero ya estamos aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en Sí, la lección 100. Sí, estamos platicando sobre la urgencia y la dificultad de evangelizar a su propia familia. sí, Entonces, si no están, bueno, como mencionamos, los no convertidos, ¿verdad? Es algo tan urgente porque sabemos sin Cristo no hay esperanza de vida eterna. Es tan importante, pero también puede ser muy difícil para el creyente. sí, Bien. hermano. Ok, entonces hoy vamos a hablar de una familia, bueno, y vamos a hablar de más, pero vemos una familia que es un matrimonio de Priscila y Aquila, y vamos a ver cómo Dios usó a ellos sobre como el vínculo entre Pablo, el gran misionero, y Apolos, un pastor muy elocuente. Pero vemos al centro de la historia tenemos un matrimonio, una familia, y vemos la palabra de Dios obrando a través de este matrimonio, y que fue una bendición para muchos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un diálogo entre nosotros. Vamos a contestar las preguntas que tienen ahí en la pantalla, pero vamos a leer partes de la historia también para entenderlo bien, y vamos a estar hablando de formando cadenas y cómo Dios forma cadenas en una manera muy interesante. Vamos a empezar, si tienen sus Biblias ahí, vamos a empezar en Hechos 8. No vamos a leer todo el capítulo, aunque es muy interesante, es la palabra de Dios. Vamos a solamente empezar por leer Hechos 8 o Hechos 18, versículo 1 a 4. 18, sí.
¿Quién nos puede leer Señor. Hechos 18, 1 a 4? Con gusto lo leo, pastor. Por favor, Moisés. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonamos las lecturas de la palabra de Dios. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hasta el 4, ¿no? Hasta ahí, sí, gracias Moisés. Entonces, ahí en Hechos 18, 1 a 4, ¿quiénes son Priscila y Aquila? ¿Quiénes son ellos? Son un matrimonio. ¿Un matrimonio? ¿Qué más sabemos de ellos? Eran judíos y tuvieron que salir de Roma por una decisión de Claudio, el emperador Claudio. Sí, así es, exactamente. ¿Y de Roma, para dónde fueron ellos? Pues fue a Corinto, ¿no? Así es, sí, exactamente, fueron a Corinto. ¿Y qué más sabemos de ellos? Que tenían, dice aquí que tenían el mismo oficio de trabajar juntos, el oficio de ellos era hacer tiendas. Hacer tiendas. Hacer tiendas. También eran unas personas muy ilustradas en la palabra de Dios, conocían mucho de la palabra de Dios. Sí, exactamente, Debbie. Vamos a ver eso más adelante. Y no sé, no dice cuándo se convirtieron, ¿verdad? No sé si fue algo que recibieron en Roma. Sabemos que en ese entonces hubo unos creyentes ya en Roma, porque Pablo escribía en esos tiempos una carta a Roma sin haber visitado Roma, a creyentes, sí, pero no sabemos que ellos se convirtieron en Roma o cuando Pablo encontró a ellos ahí en Corinto. Pero de todos modos, fueron creyentes también, un detalle muy importante, creyentes. Y eso vamos a ver en los frutos. ¿Cómo conocieron a Pablo entonces? Pues según lo que dice aquí era por el oficio, porque tenía el mismo oficio de hacer tiendas, entonces ahí se unieron en razón a su oficio. Sí. Sí, trabajaban juntos entonces, ¿verdad? Trabajaban juntos ellos con Pablo. Entonces, vemos los eventos de su vida por Claudio, el emperador romano. Salieron ellos de Roma y fueron a Corinto, Dios usando los eventos del mundo, aun cosas malas y difíciles, para que conocieran a Pablo ahí en Corinto, ¿verdad? Muy bien. Seguimos adelante entonces un poco. Entonces tenemos ahí en Corinto, que es en la región de Acaya. Vamos a hablar un poco más de Acaya. Es la ciudad principal de Acaya, que es Grecia, otro nombre por Grecia. Estaban ahí en Corinto, cruzan el mar o cruzan el mar a Éfeso con Pablo. Entonces salieron. Ahora estamos en versículo 18. Y ellos con Pablo fueron a Kencrea, que es ciudad en el mar cerca de Éfeso. Estamos en 18, versículo 18. Llegó a Éfeso ahí Pablo y Aquila y Priscila. Entonces de ahí Pablo va a Antioquía y a Jerusalén. Pero Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso. Pablo no pasó mucho tiempo en ese entonces en Éfeso, pero Priscila y Aquila se quedaron allí. Ahora vamos a conocer
a Apolos. ¿Quién nos puede leer de versículo 24 del mismo capítulo 18 de Hechos, 24 a 28? Yo se lo leo, hermano. Debbie, por favor. ¿Vale? Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien, sí, muchísimas gracias, Debbie. Entonces, describa a Apolos. Pues era una persona que conocía también mucho de la palabra de Dios, que, o sea, había sido instruido en el camino del Señor. Dice que era muy fervoroso y hablaba diligentemente lo concerniente al Señor, o sea que hablaba con mucha autoridad, con mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque él daba a conocer que Jesús era el Cristo. Uh-huh. Uh-huh. Pero antes de conocer a este matrimonio, a Priscila y Aquila, ¿qué fue su problema? Tenía un poco de un problema. ¿Qué fue su problema? A Cristo. Moisés. Tenía mucha elocuencia y buen denuedo, se hablaba muy bien, se expresaba, mas sin embargo no tenía el conocimiento, digamos, adecuado de las escrituras. Pero entonces esto admiró a Priscila y Aquila y lo animaron a llegar a él y lo instruyeron más. Entonces él fue un buen instrumento para, digamos, poder predicar en las sinagogas. Sí, entonces vemos que conoció solamente el bautismo de Juan, que fue un bautismo para arrepentimiento, el bautismo de preparación para la venida de Jesucristo. No fue el bautismo de que habla Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue el bautismo de preparación para la venida de Jesucristo, ¿verdad? Ok, bien. ¿Eduardo también iba a comentar? Sí, lo que usted acaba de decir, Pastor Andrew, él solamente conocía el bautismo de Juan. Uh-huh. Entonces, sí, ok, muy bien. Entonces, pero vemos que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y expusieron con más exactitud el camino de Dios. Bien, ok. ¿En cuáles ciudades, otra pregunta y ya hemos visto, en cuáles ciudades pasan los eventos de esta historia? En la ciudad de Éfeso. ¿Éfeso? Uh-huh. ¿Qué más? Acaya, ¿qué es Alejandría? Mande, una vez más, por favor. Acaya decía el pastor que era Alejandría también. Acaya es la ciudad, es la región y su ciudad principal fue Corinto.
Entonces, y no, bien dicho, cuando ellos animaron a Apolos a ir a Acaya, está hablando, es un viaje a Corinto, la ciudad, la misma ciudad donde habían estado viviendo Priscila y Aquila, donde conocieron a Pablo, ¿verdad? Entonces es interesante, vemos que ellos están animando a él ir a la ciudad donde se había plantado una iglesia en Corinto para animar a los que están ahí, ¿verdad? Ok. Y ellos escriben una carta para él, Priscila y Aquila, de introducción, de presentación al grupo, a los creyentes en Corinto. Ok. Entonces vemos, y Alejandría también está en Egipto, donde había estudiado, de donde venía Apolos. Estas son unas de las ciudades más grandes del Imperio Romano, de Roma, Corinto, Éfeso, Alejandría. Alejandría. Alejandría son las ciudades principales del Imperio Romano de ese entonces. Ok, pero para entender la geografía es entender la historia, porque vemos a Priscila y Aquila enviándolo a Apolos, a Corinto, a Acaya, para animar a los creyentes ahí, donde ellos habían ido de ahí a Éfeso, ¿verdad? Bien, ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien nos puede leer entonces Hechos 19, 1 a 7? Eduardo, para conocerle la voz. Sí, Eduardo. Sí, Eduardo, por favor. claro Sí. que sí. Sí, pastor, gracias. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Hasta dónde? ¿Me dijo, Hasta pastor? el versículo 7. Hasta el 9. ¿9? ¿7? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga... Gracias, Eduardo. Hasta ahí, hasta el versículo 7. Muy bien. Entonces, tenemos que decir que no hay ninguna promesa de la Biblia que dice que cada vez que una persona es bautizado, va a poder hablar en lenguas como ellos. Pero tenemos algo interesante aquí. Entonces, es una descripción de lo que pasó. Una pregunta para ustedes. ¿Qué tienen en común Apolos y los discípulos mencionados en Hechos 19, 1 a 7? ¿Qué tienen en común Apolos y los discípulos aquí de que hablamos en lo que leo a Eduardo? Bueno. Fueron bautizados. ¿Y qué tipo de bautismo es, Debbie? El bautismo del arrepentimiento. El bautismo de Juan, ¿verdad? De Juan. Sí. Que le impuso las manos en su cabeza. Sí, entonces, algo interesante, ¿verdad? Que el mismo error de Apolos es el error de estos 12 hombres. A lo mejor hay una conexión. Están en la misma ciudad de Éfeso. Pablo había llegado ya en Éfeso. Después de que salió Apolos a Corinto, llega Pablo. Encuentra a 12 hombres predicando, pero no habían conocido, hablaban del bautismo de Juan, el mismo problema de Apolos. A lo mejor cuando estaba predicando antes de ser instruido completamente, Apolos
estos hombres habían escuchado su mensaje sobre el bautismo de Juan. Se va Apolos, viene Pablo, encuentra el mismo error de Apolos, y ¿qué hace él? Lo que hicieron también Priscila y Aquila. Instruye a ellos sobre la sana doctrina. ¿Y qué pasa? Ellos también, como Apolos, recibieron el mensaje verdadero. Vemos las conexiones, ¿verdad? Cómo Dios forma cadenas. Apolos predicando, siendo instruido por Priscila y Aquila. Pablo veniendo, enviando, y se envió Apolos a Corinto. Pero interesante cómo todo sale para el bien del reino. Otra pregunta, ¿cuánto más sabemos de Priscila, Aquila y Apolos? ¿Cuánto más sabemos de ellos? Algo más. Les voy a decir que en 1 de Corintios, en capítulo 3, habla, es lo que leímos de hecho en la clase de anoche, que Pablo dice que yo sembré y Apolos regó, pero Dios da el conocimiento. Entonces, Pablo escribiendo de Éfeso a los creyentes en Corintios, porque él había estado ahí primero para sembrar, Apolos se había enviado para allá para regar con la palabra de Dios, pero el Señor da el conocimiento. Interesante. Entonces Pablo muestra su confianza en el ministerio, en la obra de Apolos, quien había recibido no instrucción directamente de él, sino del matrimonio de Priscila y Aquila, ¿verdad? Así es. También vemos al fin de 1 de Corintios, Pablo dice que Priscila y Aquila envíen saludos. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo de Éfeso a Corintios, a los creyentes en Corinto, donde había vivido antes Priscila y Aquila, haciendo tiendas y viviendo allí junto con Pablo. Interesante. Entonces vemos ellos otra vez. Más tarde, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, como hemos comentado antes, es la última carta de Pablo. Pablo está escribiendo de la cárcel en Roma a Timoteo. Al fin de la carta, en versículo 19 de segunda de Timoteo, Pablo envía saludos esta vez, y a lo mejor está Timoteo en Éfeso, porque envía saludos a Priscila, y dice Prisca, como es decir a alguien que se llama Santiago Santi. Es otro tipo del mismo nombre. Está hablando a Priscila y Aquila y envía saludos a ellos, y también la iglesia que se congregaba en su casa. No, en este lugar no. En 1 de Corintios habla de la iglesia que se congregaba en su casa. Aquí solamente envía saludos. Entonces eso es como unos 15 años después. Todavía estaban ahí fieles Priscila y Aquila en la fe. Interesante cómo Dios obraba, ¿verdad? Con Priscila y Aquila y Apolos. De Pablo, pero Pablo no fue el único. Hablamos en 2 de Timoteo 2:2 de las generaciones de discípulos. Entonces Pablo no fue el único que instruía a otros. Vemos un ejemplo que Pablo instruyó a Priscila y Aquila, quienes también compartían el mensaje con Apolos, con instrucciones, con la sana doctrina, corrigiendo su entendimiento que fue incompleto. Okay. ¿Comentarios o dudas o preguntas? Es una historia un poco complicada porque hay gente moviéndose a todos los lugares
pero interesante al mismo tiempo, creo, porque vemos que Dios, que para nosotros puede parecer un caos completo, para Dios es parte de su plan para ser discípulos, ¿verdad? Amén. Queda una duda, pastor. Sí, dígame. Me queda una duda presente en lo que se habla de Priscila y Apolos. Cuando ellos fueron, tenían en común el bautismo de Juan, o sea, el bautismo de arrepentimiento. Entonces luego dice que el bautismo que recibieron con la imposición de manos de Pablo y que ellos pudieron hablar en lenguas. ¿Hay qué diferencia hay o cómo es la situación que no me queda muy... Bueno, sí, gracias Moisés, buena pregunta. Entonces, entonces siempre queremos recordar una de los principios más importantes de la interpretación bíblica, que hay pasajes que son descriptivos y los que son prescriptivos. Entonces, pasajes que nos dice lo que debemos hacer y son promesas también de lo que va a pasar. Y hay otros que son descriptivos, que hablan de lo que pasó, pero no es promesa que va a pasar cada vez que alguien es bautizado. Entonces, en este caso, está hablando del bautismo de Jesucristo. ¿Qué es el bautismo en el nombre de Jesucristo? El bautismo que nos dio Jesucristo es el bautismo de Mateo 28, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Jesucristo, en contraste con el bautismo de Juan, que fue el bautismo de preparación para la venida de Jesucristo. Entonces, sí hablaban ellos en lenguas, ¿verdad? Y profetizaban. Una señal visible de la presencia del Espíritu Santo. Pero no hay promesa que va a pasar cada vez. Entonces, es el resultado en ese entonces de lo que pasó, pero no es una promesa de lo que va a pasar cada vez que hay un bautismo. ¿Me explico, Moisés? Sí. ¿Está bien? Ok. Hermano. Sí, Debbie. Yo también tengo duda. Por ejemplo, hay muchas iglesias que dicen que hablan en lenguas. En la iglesia donde yo me reúno, pues no, en la presbiteriana no, no se ha visto eso. Entonces, ¿por qué en unas iglesias que sí dicen que sí hablan en lenguas? Y Sí. pues yo ahí tengo como media duda, como que no entiendo. Pregunta buena. Entonces, Debbie, ¿qué dice la palabra de Dios sobre lenguas? Sí, vemos en el día de Pentecostés que el propósito de lenguas, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios con personas de muchos de diversos idiomas. En este lugar vemos el propósito de lenguas, que para mostrar la presencia del Espíritu Santo a los que unos versículos antes dice ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces, otra vez, propósito de las lenguas, mostración visible del Espíritu Santo. En la misma carta a los Corintios, capítulo 13, versículo... ¿dónde está? 1 de Corintios 13. Habla de lengua. En versículo 10, en versículo 8 dice, pero las profecías, las revelaciones directas de Dios se acabarán, cesarán las lenguas, y etcétera. Entonces, no hay una promesa que algo como las lenguas es algo que va a pasar siempre. Sabemos que como estudiamos que tenemos la promesa que sí, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo y cada vez que se predica la palabra, Dios está hablando. Pero no hay una promesa que dice que siempre vamos a tener lenguas. ¿Es posible ver lenguas hoy en día todavía? Por supuesto. No nos dice que es imposible. Entonces, ¿es posible? Sí. Pero tenemos hoy en día una ventaja
que no tenían de ese entonces. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos palabra de Dios, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento completo. Entonces, para mostrar que Dios estaba obrando antes de que se escribió el Nuevo Testamento, Dios sí usaba milagros y lenguas. Si tenemos que probar hoy en día que algo es de Dios, ya tenemos la Biblia como prueba. Entonces, para contestar la pregunta, ¿es posible ver lenguas hoy en día? No hay donde dice la Biblia que es imposible. Entonces es posible, sí, que el Espíritu Santo puede obrar así también, como obraba antes. ¿Es una promesa de Dios que vamos a ver lenguas? No hay ninguna promesa de Dios que vamos a ver lenguas. ¿Y cómo sabemos si son de Dios o no? Ajá. Por los frutos, ¿verdad? Si Conoceréis. Ajá. el mensaje está de acuerdo con la palabra firme de Dios que nunca pasará, según lo que dice la palabra de Dios, puede ser de Dios. Pero si el mensaje de un lugar no está de acuerdo con la palabra de Dios, el mensaje de lenguas no es de Dios, ¿verdad? Porque Dios no contradice a sí mismo. Entonces, lo que yo he visto en muchos lugares en que hablan mucho de lenguas, no es no es para enfocarse en Cristo, es para enfocarse en el individuo que está hablando en lenguas. Y es un problema. Si distrae del mensaje de Jesucristo, Pablo, hablando de los mismos creyentes en Corinto, dice que yo predico a Cristo crucificado. Si un mensaje, si hablar en lenguas distrae de este mensaje, no es de Dios, porque el mensaje de Dios es Cristo crucificado. Tiene el enfoque en Cristo, es cristocéntrico, decimos, ¿verdad? Eso es mensaje bíblico. Dios no va a enviar su espíritu para distraer de ese mensaje. Entonces, si distrae de Cristo, no es algo que es Dios. ¿Me explico, Debbie? Sí, hermano, ya le entendí. Ok. Ajá. Probablemente demasiado hablando yo, pero es punto importante. Gracias por la pregunta. Ok, ¿algo más? Ok. Algo para considerar. Ustedes conocen, me van a tener que decir, ustedes conocen la parábola del sembrador de Mateo 13. Ajá. ¿Sí o no? Debe decir que sí, Moisés. Moisés tiene su micrófono apagado. Déjame ver si puedo. Ahora sí, Moisés. Sí, tiene el micrófono apagado, Moisés. Ahora sí. ¿Usted conoce esa parábola? Sí, señor, sí, la de la semilla que cayó en buen pasto y cayó en piedra y luego cayó en otras partes, hasta que dio fruto. Sí, así Pastor, es. disculpe que me lo devuelva a lo anterior, es que precisamente la situación de lenguas, hay iglesias que dicen que si usted no habla en lenguas, entonces usted no está con Cristo. Y una de esas son las pentecostales, ¿sí? Cuando yo recién me convertí, yo me convertí en la iglesia de Filadelfia, y en un encuentro nos decían que si no hablábamos en lenguas no éramos, le dije, no, qué pena, pero yo no voy a hablar lo que yo no sé. Y también se habla de los dones del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Pero usted me acaba de aclarar en el sentido de que, ¿cómo hago yo para saber qué es lo que está diciendo un individuo y el otro de decir qué es lo que dice si está en una lengua totalmente distinta a la nuestra? En el caso suyo, por ejemplo, pues usted ya maneja idiomas para poderse dirigir a nosotros. O sea, hablas tu inglés y hablas el español, que pues no tan fluido, pero se le entiende. Sí, entonces, pues si es el caso, pues hoy en día nosotros pudiéramos colocar a estudiar otros idiomas y listo. Si Dios nos da esa posibilidad de hablar en lenguas o hablar en todos los idiomas, pues mejor. Pero, no, o sea, usted dice que no es promesa de que debe hablar en lenguas, ¿cierto?
que exista uno, sí. Bueno, y le voy a decir algo, Moisés, que la Biblia nunca dice que es necesario hablar en lenguas para ser un creyente, un creyente verdadero, ¿verdad? No, Ajá, no aparece nada de eso en la Biblia. Entonces, ajá. si hay una iglesia que insiste en eso y Dios no contradice a sí mismo, si Ajá. hay una iglesia que insiste en esto, le voy a decir que Dios no contradice, entonces sus lenguas no son de Dios, porque Ujú. ellos representan algo que no es de Dios y no, Dios no va a confirmar su falsa doctrina con lenguas, con lenguas. Entonces, Hermano, sí, Levi. sí, es que también dicen que si no, si no hablamos en lenguas es porque no hemos recibido el Espíritu Santo y pues el Espíritu Santo, pues yo creo que desde el momento en que creemos en Él, en Dios, ya en nuestro corazón está el Espíritu Santo, yo digo, pero dicen que si no hablamos en lenguas, pues yo una vez pregunté y dijeron, no, pues es que no has recibido al Espíritu Santo, necesitas recibir el Espíritu Santo para que puedas hablar en lenguas. Entonces ahí sí como que no entiendo yo, o sea, no, sí entiendo que no es verdad eso que dicen. Sí, y ¿qué es lo que dice eso? Es el pasaje que leímos ayer, que es de Juan 3:8. Jesucristo hablando del Espíritu Santo, él dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no Ajá. sabes de dónde viene ¿De ni a dónde dónde viene? va. ¿A Así dónde es va? todo aquel que nace del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Entonces, la obra principal del Espíritu Santo es la fe. Entonces no, y sí, vamos a ver frutos del Espíritu Santo, que pueden ser las buenas obras de que habla Gálatas, de los frutos de fe. ah, y sí, es posible. Vemos también la obra del Espíritu Santo en las lenguas de la Biblia. Sí es posible, pero no es promesa de Dios que cada vez que obra el Espíritu Santo que vamos a ver señales así. De hecho, ya el propósito de lenguas ya no existe hoy en día que tenía entonces, ¿verdad? Tenía el propósito porque no se había dado a ellos todavía la revelación completa del Nuevo Testamento. Hoy en día no tenemos ese propósito, entonces es muy importante recordar el propósito de las lenguas en ese entonces y también comparar toda la enseñanza con la palabra de Dios, porque Dios no contradice a sí mismo. Correcto. Ujú. ¿Ok? Gracias, pastor. Ok. ¿Algo más? Un tema muy importante. Ujú. Ok. No, pues lo Ok. de lenguas es mucho que hablar, pero hoy me quedaron claras. Ujú. Eduardo, Bueno, si me permite usted, pastor, por favor. este, a mí también, bueno, yo en algunas ocasiones he tenido la oportunidad, aquí en la iglesia donde yo me congrego, han asistido pastores, evangelistas, y en algunas ocasiones también mm, se expresan así de una forma en lengua, pues, ajá, y realmente esos mensajes, pues yo en lo particular, pues no les entiendo realmente porque es es una forma distinta a la que nosotros de la manera de como nosotros nos expresamos. Y luego digo, mm, tal vez, tal vez con el paso del tiempo, a lo mejor, pues Dios, el Espíritu Santo de Dios también me dará ese don. Yo pienso en mi interior, ¿verdad? Pero, pero como comenta usted, es una promesa que más bien no es una promesa que realmente todos eh, tengamos ese don. Ujú. Ahora esa duda pues ya la tengo
pues más clara. Sí, gracias, Eduardo. Y tal vez terminamos eso sobre el don de las lenguas con esto. En la clase M aquí, creo que ustedes han tomado, hablamos del concepto muy importante de la suficiencia de las escrituras. Ah, sí, y después porque es muy claro en la Biblia que es completamente suficiente lo que tenemos en la palabra de Dios. Si alguien está hablando de las lenguas como no fuera como si no fuera suficiente la palabra de Dios, hay un problema, porque es un mensaje claro, es enseñanza clara de la Biblia, que la palabra sí es suficiente para que el hombre de Dios sea completamente preparado para cada buena obra. No es necesario otra cosa. Si alguien está hablando en lenguas como si no fuera la fe suficiente para la salvación, hay otro problema, porque la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, y es absoluta. Entonces, con mucho cuidado, hablamos de lenguas como si fueran algo en lugar de la palabra de Dios, o como si fuera algo que decir que no fuera suficiente la fe sencilla en el corazón. Ok, regresamos. Regresamos ahora a esta pregunta. Entonces, Eduardo, usted conoce esta parábola, ¿verdad? Del sembrador. Sí, pastor, en algunas ocasiones la he escuchado también. Ok, muy bien. Entonces, vamos a la pregunta, ¿cómo es la historia de hoy? Un ejemplo de la vida real de la parábola del sembrador en Mateo 13. ¿Cómo es la historia de Aquila y Priscila y Apolos y los 12 hombres y Pablo? ¿Cómo es la historia de hoy? Un ejemplo de la vida real de la parábola que Jesucristo cuenta en Mateo 13. Pastor, que dice, sería en la parte del 13:8, nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, si la palabra llega a un terreno fértil, pues va a dar fruto, pero si va en la tierra o en el sol, solo se va a quemar. Entonces, lo que se pretende aquí es que la palabra llega a buen fruto y desde luego da sus frutos, perdón la redundancia, o sea, la multiplicidad de ese mensaje llega a otros. A mí me encanta la palabra Moisés, multiplicidad. Qué bien. Entonces, eso es como concluye Jesucristo su explicación. En Mateo 13, versículo 23, dice sobre el de la semilla que crece, que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Correcto, ¿Verdad? sí, Y aquí vemos la multiplicación, ¿verdad? De creyentes, Pablo, Priscila, Aquila, 12 hombres, Apolos y muchos más. La iglesia que se congregaba en la casa de Aquila y Priscila. Las personas quienes escucharon el mensaje del mismo, de Apolos. Vemos el crecimiento, ¿verdad? ¿Y cómo? Por la semilla, que es la palabra de Dios. Entonces Jesucristo dice mismo en su explicación que la semilla es la palabra. Entonces vemos la multiplicación a través de compartir el mensaje, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Algo más? Creo que y vemos eso aquí, que compartir la palabra es sembrar la semilla. Otra pregunta importante. ¿Es importante guardar la sana doctrina? Verdadero, ¿verdad? Y también es importante llevar a cabo nuestro propósito
de predicar el evangelio a toda criatura, Yeah. Ujú. sin usar uno como pretexto para no hacer el otro. ¿Qué estoy diciendo? Que hay una tentación para para algunas personas, a decir que es que estoy guardando la sana doctrina. Entonces, eso es lo importante. Entonces, no siembran, no van para compartir porque están muy temerosos que otras personas van a decir cosas que son incorrectas y que voy a decir. Entonces, usan la sana doctrina como pretexto para no compartirla. Hay otros que dicen que, es que creo que quiero predicar el mensaje. Entonces voy a trabajar con cualquier persona que quisiera trabajar conmigo. Voy a asociarme con predicadores que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y no es tan importante la sana doctrina porque quiero llevar un mensaje que es, o puede ser que sea agradable a la gente. Entonces no voy a mencionar las cosas de que no son tan agradables hoy en día, usando el pretexto del evangelismo para no guardar la sana doctrina. Pero es importante hacer los dos. Entonces, ¿cómo nos ayuda esta historia ver cómo podemos mantener aquel balance haciendo las dos cosas? ¿Qué dice? Especialmente estoy pensando, si tienen sus Biblias, estoy pensando en Hechos 18, versículo, creo que es 26. Sí, es 26. Hechos 8, 26. 8 o 18. Perdón, 18. 18, sí. Gracias, Moisés. 18. Bueno, Hechos dice 18, ahí, y 26. comenzó, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, para cuando le dieron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, Ok, él hablaba como, pero Priscila y Aquila lo indujeron mejor. O sea, él estaba en parte errado, a pesar de que tenía mucho denuedo. sí. Apolos. Entonces, sí, gracias Moisés. Hay dos tentaciones cuando encontramos a alguien que está predicando algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y creo que esto tiene que ver también con la pregunta de Debbie. Ah, que hay dos tentaciones. Hay una tentación de no decir nada. Es que está hablando de Cristo. Y, pero no está bien no dejar que alguien predique un mensaje que no es bíblico. Hay otra tentación también en el otro lado, de decir que, es falso maestro, ni siquiera voy a hablar con él. Pero vemos el balance. Exacto. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? A ver su doctrina no incompleta, que no sabía del bautismo verdadero de que habla la Biblia establecido por Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos instruían. Exactamente, lo Mm, tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Entonces, ujú. nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿verdad? En nuestra obra. Corregían, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Ok, entonces vemos este balance que es muy importante. Ok, una pregunta más para considerar. Pensando en la historia de Pablo y Priscila y Aquila y Apolos y unos 12 más, ¿cuáles otros puntos importantes queremos recordar en cuanto al propósito de ser testigos y el hacer discípulos? De esta historia, ¿cuáles son los puntos importantes que queremos recordar? Lo que hablábamos precisamente en la parábola del sembrador, pastor, de que estos eh, pequeño grupo de personajes, en este caso serían 15, 12 y más Aquila, Priscila y Pablo,
hicieron su multiplicación o multiplicidad al 100, al 60 y al 30. Y hoy precisamente nosotros somos fruto de, de esa parábola del sembrador. Sí, sí, exactamente. Vemos de- la que ellos multiplicación tenían en Debbie. que ellos tenían el mismo propósito de extender la palabra, de ir y predicar a todo mundo. Ese era su propósito de ellos y estaban unidos en ese propósito. Sí, así es. Sí, gracias, Debbie. Vemos el propósito de Dios para alcanzar al mundo con la palabra de Dios usando diversas personas. Pablo, Ajá. el gran misionero, Apolos, el varón elocuente de Alejandría, con mucho conocimiento porroso en las escrituras. El vínculo entre ellos son Priscila y Aquila, un matrimonio humilde que, que hicieron ellos. Hacen tiendas. No fue algo muy glorioso tal vez, pero vemos Dios usando a ellos para hacer su voluntad. Muy bien. ¿Algo más? ¿Otro comentario? Eduardo, ¿iba a decir algo? Sí, sí, pastor. Bueno, aquí también nosotros ahora yo como creyente, por ejemplo, me puedo identificar aquí en este versículo, porque pues ahí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo, está la promesa del Espíritu Santo, una vez que viene a nosotros, una vez que nosotros estamos completamente convertidos, hemos recibido el Espíritu Santo, Él comienza a instruirnos también, comienza, ahora sí que nos da esa motivación, ese anhelo por, por conocer más la palabra y por anunciarla a otras personas, porque nos damos cuenta nosotros realmente, el Espíritu Santo de Dios comienza a abrirnos los ojos, nos abre el ojo del entendimiento y vemos cómo otras personas, todo aquello que probablemente en algún tiempo nosotros aceptábamos, aquellas conductas, aquellos comportamientos, ahora para nosotros ya no es correcto. Entonces, así como nosotros ahora tenemos entendimiento, pues sentimos el anhelo por anunciarles, por, por invitarlos, que ellos también se acerquen a Dios, se acerquen a aquel que murió en la cruz, aquel que puede restaurar sus vidas, que puede cambiar esos corazones. Entonces, ahí vemos, así que vemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese amor que ahora nosotros sentimos en gratitud por lo que Él hizo en la cruz. Sí, exactamente. Entonces, sí, gracias, Eduardo. Entonces, algo que podemos ver aquí es el poder del Espíritu Santo obrando atrás del mensaje, ¿verdad? En tantas personas, diversas personas, pero con el mismo poder y dando crecimiento a ellos. Vemos el crecimiento en Apolos, ¿verdad? Sí, gracias, Eduardo. Y podemos ver el mismo poder en nuestras vidas también a través del mensaje. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora, pensando en estas cosas, vamos a vamos a concluir por consolidar lo que hemos visto usando nuestras 5 preguntas para conclusión. ¿De qué se trata esta lección? Formando cadenas. Formando cadenas, sí, muy bien. Bien dicho, con 2 palabras, un resumen muy bueno. Gracias. Entonces, pensando ahora en los detalles de la historia y lo que hemos estudiado, ¿cuál pecado me enseña a confesar lo que estudiamos hoy? Que teniendo el conocimiento, hermano, no cumplimos con la gran comisión que dejó Jesús de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Sí, Entonces, nosotros podemos, o sea, si estamos aprendiendo la palabra de Dios, debemos ser multiplicadores, ir y predicar y
para que se cumpla lo que el Señor nos espera de nosotros. Si nos da la oportunidad, porque no todos tenemos la oportunidad de aprender y escudriñar la palabra de Dios, entonces es nuestra obligación, ya conociendo su palabra, multiplicarla y ganar almas para el Señor. Esa es la gran comisión que Él nos dio. Sí, exactamente, Debbie. Vemos en ellos Priscila y Aquila, refugios de la persecución de Claudio, yendo de a un lugar a otro, obreros humildes, pero con tanto corazón. Y nosotros a veces, no somos refugios, tenemos vidas a lo mejor más cómodas, pero nosotros podemos con nuestros corazones, con nuestra naturaleza pecaminosa, usar cualquier excusa para no compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Para no llevar a cabo la comisión que el Señor mismo nos dio. Sí, gracias, Debbie. ¿Algo más, Moisés? Sí, pastor. Quisiera complementarle, pastor, que con lo que dijo de Debbie y usted, es de que hoy por hoy disponemos de tantos medios para efectuar esa gran comisión y aún así no lo hacemos. Vamos a pensar, digamos, en estos tiempos de antes que les tocara coger una barca con remos o con muchas cosas para poder llegar a ese determinado lugar. Hoy nosotros lo hacemos, mire, estamos enlazados Estados Unidos, México y Colombia por una tecnología. Y esto es lo que debemos de hacer, multiplicar el mensaje de Cristo a tantas personas que de verdad lo necesitan, porque siempre la última pregunta es a todo el mundo que debemos de compartirle. Siempre por más que sabemos o que entendamos, cada día aprendemos más del uno y del otro. Entonces, el pecado es que no estamos ejerciendo la gran comisión o el mandato que Cristo nos dio como debiéramos de hacer. Sí, sí, y ¿por qué no? Porque a veces en nuestro corazón no tiene ese amor para nuestro prójimo, ni el amor para el Señor, el agradecimiento para el Señor, quien nos salvó, ¿verdad? Sí, señor. Ok, bueno, pero... Eduardo. Sí. Bueno, pero antes de entristecernos tanto, demasiado, tenemos el Evangelio, ¿verdad? Las buenas noticias. ¿Dónde veo el amor de Dios en lo que estudiamos hoy? El amor de Dios lo vemos en que somos instrumentos para Él. Y Él, a pesar de nuestras fallas, nuestras faltas, Él nos usa para hablarle a la gente de su palabra. Sí. Entonces Él tiene misericordia de nosotros y a pesar de que somos pecadores, Él todavía nos toma como sus instrumentos para que se dé a conocer su poder y su gloria. Sí, exactamente. Entonces, el Señor no solo nos salvó, sino también nos usa, nos perdona todos los pecados de nuestros corazones y nos perdona y vivimos bajo su gracia, pero y también nos da el privilegio de ser sus obreros, de ser sus instrumentos en este mundo. Sí, gracias, Debbie. ¿Algo más? Pues ayer, pastor, precisamente en una conversación con el jefe que hacía días no nos hablábamos, tocamos el tema del cristianismo, ¿no? Y entonces me dijo, oye, ¿ustedes cómo hacen carajo? Me decía con términos joviales, para grabarse tantas cosas que se dicen, mire, es en tal parte que dices, o mire tal. Y dije, no, es porque presente el Espíritu Santo nos revela y nos va dando la capacidad de asimilar, estudiar, aprender y compartir su palabra con textos específicos. Sí, sí, entonces, y mencionando la palabra de Dios, ¿verdad? El amor de Dios Sí, que nos da todo lo que necesitamos en su palabra para conocer a nuestro Salvador, para saber lo que ha hecho para nosotros, para confiar en Él.
Gracias, Moisés. También Eduardo iba a comentar. Sí, pastor, si usted me permite. Bueno, también podemos observar la promesa de que pues tenemos un Dios fiel a todas las promesas que Él tiene. De hecho, en el libro de Juan podemos encontrar algunas en donde Él dice, si permanecéis en mi palabra, si, perdón, si permanecéis en mi palabra, no recuerdo cómo va el versículo, pero si permanecemos nosotros en Él, Él siempre va a permanecer en nosotros, Él nunca nos va a dejar, Él siempre va a guiarnos de la manera conforme a sus escrituras, conforme a la voluntad de Él. Y vamos a obedecerle siempre, porque, porque Él es el que nos va a instruir dentro de su palabra. Sí, exactamente. Entonces, nos van a instruir dentro de su palabra que el don que tenemos en la palabra de Dios, el mismo mensaje que compartía Priscila y Aquila hace casi 2000 años, tenemos todavía hoy en día como el mismo don, el mismo tesoro. Sí, muy bien. Perdón, pastor, para corroborarle ahí al hermano Eduardo, la puedes encontrar en San Juan 15:7, 15:4 también. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 15:7. San Juan 15:7, hermano Eduardo. Gracias, hermano. Sí, gracias, Moisés. Gracias, Moisés. Y pensamos, y Jesucristo nos dice que en versículo 4 del mismo capítulo de Juan 15, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, como dijo Eduardo, es la palabra de Dios que es nuestra conexión a Cristo. Entonces, como dice en el primer capítulo, el primer versículo de Juan, Él es el verbo, es la palabra de Dios en el mundo, la palabra encarnada. Entonces, como permanecemos en Cristo, es por su palabra y así llevamos fruto. Ok, muy bien. Entonces, pensando en este fruto y en cómo en lo que estudiamos, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en la lección de hoy? Nos enseña, hermano, que debemos de pedirle que nos ilumine para entender su palabra y poderla transmitir a las personas. Exactamente, Debbie, ¿verdad? Para transmitir la palabra a otras personas, ¿verdad? Es la lección como Priscila y Aquila. Sencillamente compartiendo la palabra de Dios. Muy bien. ¿Algo más, Moisés o Eduardo? Está claro. Sí. Así es. Ok, muy bien. Entonces, la última pregunta, pensando en el mensaje de hoy, la historia que estudiamos, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Sí, pastor. Sí, tranquilo, hermano. Siga, hermano. Sí, gracias, hermano Moisés. Bueno, yo en lo particular la compartiría, pues primeramente conmigo. La haría parte de mi vida, ¿verdad? Para poderme conducir, para poderme sujetar conforme a la voluntad de Dios. Posteriormente, a todas aquellas personas que el Señor me dé la oportunidad de poderles compartir, de poderles anunciar que en Jesucristo hay vida nueva, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de su amado Hijo. Sí, gracias, Eduardo. Y podemos animar, usando esta historia,
la historia de Priscila y Aquila, podemos animar a cualquier creyente que ellos también pueden compartir el mensaje. Vemos personas, Apolos, Pablo, Priscila, Aquila, diversas personas con diversos dones compartiendo el mensaje, ¿verdad? No podemos animar a mostrar la urgencia de compartir el mensaje, la importancia de hacerlo porque no hay salvación sin Cristo, y también podemos compartir con este mensaje para que lo hagan a otras personas también, mostrando las cadenas de discípulos que pueden formar. Muy bien. ¿Algo más? Entonces, con eso, gracias, Eduardo. Vamos a concluir la lección de hoy. Para la próxima clase sería el miércoles 21 de noviembre. Es un curso corto, este curso. Sería la última clase. Les pongo pasajes en el video y el video en el grupo para prepararse para la clase que viene. Y sigamos la conversación de hoy por WhatsApp. Cualquier duda o pregunta me puede enviar directamente o poner en el grupo. También el proyecto final. Les presenté en la clase pasada las opciones. Uno puede sencillamente compartir el Evangelio pensando en los conceptos fundamentales de lecciones 1 y 3, el estado natural del ser humano, perdido en el pecado. Hablamos también de la conversión, de la justificación, la declaración de Dios de nuestra inocencia en Cristo Jesús, y también la reconciliación, la paz que tenemos usando estos conceptos, grabarlo y enviármelo. También vamos a estudiar la lección 7, todavía no lo han hecho, lo han visto, pero vamos a hablar de un guía de metas, un plan para evangelizar. Si alguien quiere hacer un guía de metas para el proyecto final, lo puede hacer. Y también si alguien quiere trabajar con otra persona para que la persona haga su propia guía de metas, lo puede hacer y enviármelo con el permiso de la persona como su proyecto final. Entonces tienen opciones para y pueden hacer cualquier de las tres opciones para el proyecto final. Ajá, correcto. ¿Está bien? ¿Preguntas o dudas? Ninguna, pastor. Está bien. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a concluir con una oración. Efesios 3:12 dice que en Él, en Jesucristo, mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Sin Cristo, ningún ser humano puede acercarse a Dios. Con Cristo disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos al trono del Altísimo, para orar y para pedir y con mucha confianza. Entonces oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia, porque nos has redimido por la sangre de tu Hijo Jesucristo, perdonando todos nuestros pecados. Nos has buscado con tu Espíritu Santo a través del poderoso mensaje de Jesucristo para rescatarnos personalmente del infierno y darnos la esperanza de la vida eterna a tu lado. Utilízanos, Señor, también como tus mensajeros en este mundo para llamar a perdidos a arrepentimiento y vida eterna y paz y perdón en Cristo Jesús. Úsanos, Señor, también para que podamos trabajar juntos con otros creyentes para llevar este mensaje precioso a nuestros vecinos, a nuestros prójimos, a nuestros amigos y nuestras familias. Y envía tu Espíritu Santo para la salvación de muchas almas a través de ese mensaje. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, pastor, nuevamente por la clase y por las participaciones de los hermanos que nos enriquecen. Gracias a ustedes por todo. Que Dios les bendiga mucho. Un gusto estar aquí con ustedes. Que Dios les guarde esta noche para poder levantarse mañana a su servicio de nuevo. Gracias, pastor. Bendiciones Gracias, para hermano. todos los hermanos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches.